Dynamic Process. Esta respuesta no me gusta mucho porque es como que está definiendo lo que es un programa basado en, por ejemplo, en dónde está almacenado y incluso especifica que es un ejecutable. O sea, si yo tuviera que inferir qué es un programa basado en esta respuesta, tendría que decir que es un archivo ejecutable almacenado en disco que es una entidad pasiva. Y eso no es un programa. ¿Alguien tiene alguna otra definición de programa? O sea, alguna definición Profe, que pueda... Sí, o sea, me refería más, o sea, la definición la saqué del Silverset. sí. Me refería más, o sea, o sea, el archivo ejecutable es un ejemplo, pero también puede ser un archivo, por ejemplo, .c, en el que estén las instrucciones. Bien. Y se puede almacenar, se puede tener un programa. O sea, ¿existe un programa que no esté almacenado en disco? ¿O el programa solamente existe cuando se lo almacena en un disco? A cualquiera le pregunto, ¿no? Vayan pensando todos los lugares donde se puede almacenar un programa que se les ocurra. Y a medida que se les van Cuando ocurriendo, programamos en un papel, un programa, ¿no? bien, en un papel, puede ser un programa, sí. En un papel, si está en papel, también puede ser programa. Aquí ¿Y en en el la chat, memoria también, profe? claro, no solamente en disco, en memoria también. ¿A qué memoria se refiere? Porque en disco Por es memoria. ejemplo, la memoria ROM bueno, de los videojuegos viejos, esos son programas que están grabados en ROM. Claro. Eh, También la ROM de la BIOS, exacto, que de puede la estar madre. en diferentes tipos de memoria, ¿no? En ROM, en RAM, puede estar en la... yo no sé cómo se considera el disco rígido, digamos. ¿Cómo lo consideran ustedes el disco rígido? ¿Si ROM o RAM? No es una ROM porque no es volátil. ¿Con O o con A? Con O, no sería una No, RAM. pero no es una ROM, porque la ROM no se puede escribir, es solo lectura. Claro, es verdad. No, el disco es una RAM, el disco rígido es RAM. Solo que se usa decirle RAM a la memoria del CPU, digamos, a la que es volátil. Pero el disco es una memoria RAM que no es volátil, que es persistente, ¿sí? Eh, y RAM, en realidad, se refiere al modo de acceso. Claro, porque dice Random Access Memory. ¿No significaba? Sí, sí. Y el acceso al disco es bastante aleatorio. ¿Qué no es RAM? Por ejemplo, un CD. ¿Ustedes saben por qué un CD no es RAM? Aunque sea un CD que se puede escribir, porque hay CDs que No es son aleatorio, regrabables. ¿Por qué no es aleatorio? porque está grabado como, o sea, yo me lo imagino como liñitas alrededor del disco, digamos. Muy Entonces, cerca, muy cerca. cuando el lector lo lee, en- no lo lee aleatoriamente, sino que lo lee de adentro hacia afuera, ¿no? Doble secuencial, ¿verdad, profe? L- Lo lee Esa de sería afuera la... hacia adentro, Como un vinilo, profe. como el vinilo, porque en realidad es solamente una pista, es solo una línea en espiral. Entonces, o la cinta, por ejemplo, se graba en cinta, no sé si saben que se graba en cinta, como en cassette.
Para hacer respaldo, por ejemplo, se usa la cinta. Y eso es secuencial, entonces eso no son RAM. Y el disco rígido, la diferencia entre el disco rígido y el disco óptico es que el óptico es una sola pista que va en espiral. Y el disco rígido son varias pistas. Entonces el disco rígido tiene una parte secuencial, ¿sí? Y una parte aleatoria. La parte aleatoria es la parte en la que la cabeza se mueve por encima de las pistas hasta que encuentra la pista correcta. Ese es el acceso aleatorio. Y de ahí viene un acceso secuencial, me explico, hasta que el sector que quiere el disco pasa por debajo de la cabeza. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Ok, vayamos volviendo. ¿A dónde más podemos guardar? A ver qué dice aquí la era ¿dónde más se puede guardar un programa? Que no sea papel, que no sea un medio electrónico. ¿En la nube? En la nube es electrónico. A menos que usted se refiera cuando le dicen, usted está en la nube, en cuyo caso iría cerca Nuestra de la imaginación respuesta. cuenta, profe. Claro, en la memoria de uno, ahí puede estar guardado también un programa. Uno puede memorizar un programa. Entonces, ¿dónde se almacena? No tiene nada que ver con la característica, la propiedad de ser un programa, ¿sí? Un programa es secuencia de instrucciones para realizar una tarea. Esa está buena. No es completa, pero está buena. Es aceptable. El proceso es la instancia del programa en ejecución. Eso es para empezar. ¿Sí? Esta es una respuesta que sería correcta para la pregunta 1, ¿no? Pero en sistemas operativos, decir que el proceso es un programa en ejecución, eso es para empezar a decir lo que es proceso. ¿Sí? Esto no es una definición de proceso, sino ahí empieza. Está bien para la respuesta 1, digamos, ¿sí? Y lo que está mal es lo que dice aquí. O sea, esta respuesta está bastante mal, digamos. Pero no lo tome no lo tome como algo personal de Petriz, Lucas. Ya lo tomé, profe. No, para nada. Estamos hablando de lo que está escrito, no de usted y su calidad como persona. El proceso, bueno, acá hay parte de lo que es cierto, ¿sí? Que el proceso utiliza recursos y posee contador de programas. Bueno, el poseer un contador de programas es una característica de todo programa en ejecución, pero no todo programa en ejecución es un proceso. Porque ¿cuándo existe un proceso? El proceso es un programa en ejecución en un sistema operativo que es multiprogramado, o sea que puede ejecutar varios procesos concurrentemente, se dice. Si el sistema operativo es del tipo que es monoprogramado, es decir, que solamente siempre va a ejecutar a lo sumo un proceso a la vez, los programas en ejecución no se los considera ni se los llama proceso. Son programas en ejecución. Entonces, esos son programas en ejecución, pero no son procesos. Proceso es cuando está en un sistema operativo multiprogramado. Proceso es cuando hay un PCB que tiene los datos del proceso y cuando el sistema operativo se tiene que tomar el trabajo de administrar el proceso, de saber qué es lo que está haciendo, de planificarlo, de saber qué recursos tiene abierto, de ponerle un número para identificarlo, para distinguirlo de los otros, de asegurarse de que los archivos que abra este proceso no los puede abrir el otro, por ejemplo, en modo escritura. Proceso es cuando
el sistema operativo realmente lo administra, lo maneja y se encarga de muchas de las cuestiones que pueden pasar, de todas las cuestiones, todos los problemas que puede haber cuando hay más de un proceso ejecutando a la vez en un sistema. ¿Está claro? Sí, sí, profe. Y lo que dice después, entonces se empieza diciendo que proceso es un programa en ejecución. Yo empezaría diciendo proceso es un programa en ejecución en un sistema operativo multiprogramado y ahí va ya más específico. Y después dice, el programa se convierte en un proceso cuando se carga en memoria un archivo ejecutable. Esto está... ¿de dónde lo sacó Lucas? No, o sea, lo saqué de lo que había leído, tanto en el libro como lo que había buscado en internet. Ok. Esta es una respuesta, le comento, ¿no? Que esta es una respuesta que la vi exactamente así como está puesta acá, unas 15 veces ya. ¿Será que usted es el autor original de la respuesta? Claro, es que en el libro dice lo mismo. Ah, del libro lo sacó bien. Ahora sí. Esto tal cual, por lo menos esta parte la reconozco, la última oración la conozco, está textual del libro, y eso no es lo que pensamos nosotros en esta cátedra. Y le voy a decir, les digo por qué. Aquí dice que un archivo ejecutable cargado en memoria es un proceso. ¿Están de acuerdo? ¿Lo entienden como yo o alguien lo entiende diferente? En la última oración, eso es lo que yo leo, lo que interpreto. Dice, ¿qué es un proceso? Un archivo ejecutable cargado en memoria. Y hay muchas razones, digamos, para cargar un archivo ejecutable en memoria y que no se esté tratando de ejecutarlo siquiera. O sea, por ejemplo, si usted lo quiere ver el contenido del archivo ejecutable, se lo carga en memoria, pero no es para ejecutar. Por ejemplo, hay programas que son visores de archivos ejecutables. Entonces usted lo abre con uno de esos y el archivo ejecutable está cargado en memoria, pero no está para ejecutar. O capaz que lo quiere editar al ejecutable directamente, algo que es muy difícil, ¿no? Y entonces también lo carga en memoria, pero es para editarlo, no es para ejecutarlo. Entonces aquí dice que el programa se convierte en un proceso, pero ni siquiera habla de ejecutar el proceso, sino de cargar en memoria. Y bueno, y además, aunque fuera cargar en memoria y ejecutar, como les dije antes, no es solo eso, sino que es proceso cuando hay un sistema operativo multiprogramado que lo está supervisando, que se fija si es que lo va a poder ejecutar, porque si tiene recursos, por ejemplo, si hay RAM suficiente para un proceso nuevo. Se fija, por ejemplo, si el usuario, si no hay límites a la cantidad de creación de procesos del usuario, por ejemplo, es decir, cada usuario tiene para crear 500 procesos. Entonces usted ya tiene los 500 creados y quiere crear uno nuevo y no puede. Esas son tareas del sistema operativo y eso es lo que es parte de lo que hace el nombre de proceso, es decir, está todo regulado por un sistema operativo. Entonces es un proceso. Cuando el sistema operativo, entonces, ¿cuándo se convierte un programa en proceso? Yo diría que una forma de decirlo sería, se convierte en proceso cuando cuando es admitido para la ejecución en un sistema operativo multiprogramado. Cuando el sistema operativo multiprogramado lo admite para la ejecución, es decir, crea un PCB donde le pone el número del proceso, ahí ha nacido un proceso. Se convirtió un programa en un proceso.
Así que esta pregunta daba para mucho. ¿Alguna duda? Por mi parte no, profe. Ya lo voy a ampliar la pregunta. Ok, no es ampliar, ¿no? Sino saque esto, el último renglón, la última oración, esa no va, y la parte de... Fíjese en el chat, ahí tiene para empezar. Sí. Bien. El bloque de control de proceso, esta está buena, la manera que se representa un proceso en el sistema operativo. Eso está bien. Sirve con repositorio, con los datos necesarios para ejecutar, pondría yo, ¿no? En definitiva, porque es para ejecutar. Es para comenzar, es para reiniciar y es para ejecutar. O sea, ejecutar lo resume todo. Junto con algunos datos contables está bien. Aquí tiene algunos de los datos. Está bien, no los voy a leer a todos, pero supongo que está bien. Bien. Veamos qué es el estado, según Lucas. Está bastante bien. Yo le pondría que el estado de un proceso es el indicador de la actividad que se encuentra realizando en un proceso, ¿sí? O un indicador de la situación actual del proceso en el sistema operativo. Y aquí ponga alguno de los estados de un proceso, pueden ser, porque estos no son todos. Eso está bien. Bueno, gracias, Lucas. Vamos a buscar algún otro compañero que comparta. Bueno, aquí más había llamado a Figueroa. ¿Figueroa está ya? Sí, profe. Ok. ¿Ya terminó el desayuno? ¿Usted No, también yo se no había ido a era el que estaba desayunar? No, desayunando. no estaba. ¿Y Era qué estaba Fuente. haciendo usted? Que no, ¿a dónde andaba? Estaba vistiendo. No, yo le estaba llamando Fuente. Ah, ok. Este, ¿Y presentó usted el práctico, subió el práctico de administración, el que estábamos viendo? Sí. Bueno, vamos a darle una mirada. Bueno, tenemos la misma definición, ¿no? Eh, Aquí, ya que puedo escribir, le voy a poner una definición que sería, que me gusta a mí. Aprovecho para recordarles que una buena utilización del tiempo ahora para ustedes sería que estén corrigiendo todo su trabajo práctico junto con la revisión, ¿no? Así cuando terminamos de revisar este trabajo práctico ya lo pueden subir de nuevo y ya está
correcto. Recuerden que a fin de año los prácticos no pueden estar con errores, tienen que estar correctos, ¿sí? Como lo revisamos en clase, no hay excusa para que las respuestas estén mal. Entonces, todos deberían estar aquí haciendo estas cosas. Bueno, respecto a la traza de un proceso, ¿hay alguna duda? ¿Alguien no entendió lo que es una traza? Sí, profe, yo. Bueno. Les voy a mostrar un humilde Excel, planilla de cálculo, perdón, sobre traza. Una traza de un proceso, la traza es como el rastro de un proceso. Es como, digamos, ¿vieron un avión en el cielo que deja una estela que marca? Eso sería la traza del avión, ¿sí? Es decir, con eso se puede saber por dónde pasó el avión. O las huellas en el piso que deja, en un piso, por ejemplo, de tierra húmeda, una persona cuando camina deja huellas, los animales también. Eso es la traza, es un rastro por donde se puede, valga la redundancia, rastrear, es decir, saber por dónde pasó algo. Fíjense, por ejemplo, acá tengo un programa muy sencillo. Están viendo la hoja de cálculo, ¿verdad? Sí, profe, está bien. Sí. Bien. Este programa se pide que ingrese un número, toma el número del teclado y si el número es mayor o igual que 0, hace esto. Y si es menor o igual que 0, si es menor que 0, hace esto y después termina. Aquí a la izquierda y a la derecha estos números son, digamos, los números de la instrucción. Si bien las trazas de los procesos son las instrucciones de código de máquina que se ejecutan, ¿no? O sea, la traza del proceso es el valor, son todos los valores que tomó el program counter a medida que el proceso se ejecutó. Pero bueno, aquí lo vamos a ver con instrucciones de C, ¿sí? Para que sea fácil. Entonces, si yo ejecuto el programa, lo que voy a tener va a ser que se va a ejecutar la 1 y la 2. ¿Sí? Y aquí va a quedar esperando a que se ingrese el número. ¿De acuerdo? Si yo, una vez que ingreso el número, se ejecuta la 3. Y si yo pongo el número 5, ¿qué instrucciones se ejecutan a continuación? 4. 4 y 5. 4 y 5, y después, ¿qué más? La número 8. La 8, ¿sí? ¿Y la 6 y la 7 se van a ejecutar? No. No. Bien. Entonces ahí tenemos una traza. Es 1, 2, 3, 4 y 5 me dijeron, y después la 8, ¿sí? Esta es una traza 1. Resultado de un tipo de ejecución. Y esa traza va a ser igual siempre y cuando que, Se cumple la condición del if. claro, siempre y cuando el número sea mayor o igual que 0. Y si yo ingreso un número menor o igual que 0, ¿cómo va a ser la traza? ¿Cuáles son los números? La traza va a ser 1, 2, 3, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 6, 7 y 8, exacto. Esta que está acá, ¿sí? Y
¿Hay posibilidad de que la traza sea diferente de estas dos? ¿Puedo tener una traza distinta? En una ejecución normal, sin errores, no. Porque el if hace que se vaya o bien por acá o bien por acá. No se puede ir por aquí y por aquí a la vez. ¿Está claro? O sea, esta traza, por ejemplo, donde se ejecutan la 4 y la 5 y también la 6 y la 7, es una traza imposible. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Me siguen con la traza hasta acá? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Vamos un poquito más adelante con la traza. Otro programa. Este programa pide que ingrese un número y según el número que se ingrese es la cantidad de vueltas que se le da a un lazo. ¿Sí? Fíjense que la condición es que i sea menor que número y número es el que se ingresó. Entonces, si yo ingreso 5, me va a pasar 5 veces por el printf este. Entonces, este programa, ¿cuántas trazas posibles tiene? Solo dos, profe. Solo 2. ¿Y este programa cuántas trazas posibles tiene? N. N, vamos bien, empecemos con N. Hagamos un par de ejemplos. Por ejemplo, veamos aquí. Esta es una traza de la ejecución 1 y una traza de la ejecución 2. ¿Sí? Díganme, quiero que me digan, ¿qué número ingresó el usuario en la ejecución 1? ¿Cuál es el número que puso? El 5. 5, bien. Aquí está contado para que sea fácil. ¿Por qué sabe que es el 5, Martín? Por la cantidad de veces que se ha repetido el número 4 que está en el for, digamos. Claro. Se ve que si hay 5 veces ejecutada esta instrucción, es porque el número fue 5. En cambio, en la ejecución 2, ¿qué número ingresó el usuario? 2. 2. Exacto. Tengan en cuenta que aquí, bueno, hay un montón de cosas que no se tienen, que no se prevén. Por ejemplo, si se ingresa un número negativo, ¿sí? Eso habría que chequearlo, pero bueno, es para simplicidad se puso este código. Si quieren averiguar qué pasa, los invito a que hagan la prueba. ¿Cuántas trazas posibles hay aquí? N. Y se puede especificar un poquito más esto de cuántas trazas posibles habría. ¿Cuánto sería N más o menos? Todos los números mayores a 0. Bueno, pero hay infinitos números mayores a 0. Y no son infinitas trazas posibles aquí, porque hay límites. ¿Cuál es el límite de la cantidad de trazas posibles? ¿Es lo permitido por la variable sería? El máximo Sí. número que se pueda llegar a leer. Claro, por ejemplo, si la variable es entera, sería el máximo número entero, ¿sí? Esa va a ser la cantidad de trazas posibles, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué más había? ¿Para qué sirve la traza? La traza sirve para depurar. ¿Saben lo que es depurar? No, profe. Depurar es buscar errores. Ustedes, por ejemplo, trabajaron seguramente con un IDE, que es un entorno de desarrollo integrado. Quizá usaron DevC. ¿Usaron DevC? Sí, profe. Sí, profe. En DevC es un entorno de desarrollo integrado. ¿Por qué es integrado? Porque ustedes tienen el editor, tienen el compilador y tienen el depurador, todos juntos. Entonces, ahora quizá puedan apreciar la diferencia con la forma en la que trabajan en Linux, donde no hay un entorno integrado. Por lo menos yo no se los doy, digamos, aunque Gini es algo muy parecido a eso. Gini es de hecho un entorno integrado, pero les pido que usen la consola para que vean que son cosas separadas. Ustedes editan
el código, después compilan y después ejecutan de manera separada, y el IDE lo hace eso todo junto. A esto le falta la depuración. Por ejemplo, en DevC quizá lo hicieron ustedes en algún momento, para encontrar errores en un programa, o no sé, para ver cómo funcionaba, utilizar la función de ejecución paso a paso, donde ustedes ponen, por ejemplo, le indican al entorno que quieren ejecutar esto, entonces solamente se ejecuta el printf, no se ejecuta todo el programa. O dicen, yo quiero ejecutar hasta acá. Entonces ejecutan estas dos y cuando llega el if se detiene. Y entonces ustedes pueden decir cuándo se va a ejecutar esta, cuándo se va a ejecutar esta, e ir viendo a medida que el programa avanza, cuál es el camino que toma. Por ejemplo, si ustedes pusieron aquí -1 y ejecutan paso siguiente, entra acá. Y ejecutan paso siguiente, entra acá. Y eso lo van viendo en el IDE, ¿sí? Y así. Eso es depurar y es ir paso a paso. Se usa eso para ver qué camino toma el programa cuando hay errores. Hay veces que no tienen la posibilidad de estar frente al IDE. Hay veces que el programa está ejecutando ya en la máquina del cliente y la máquina del cliente no tienen acceso. No pueden ir a instalar el entorno de desarrollo ahí. No tienen ni entorno gráfico la máquina del cliente, puede ser un servidor en Linux. Entonces, en ese caso, están las herramientas de trazado, que lo que hacen es registrar todos los números por los que pasa el program counter. Entonces, ustedes pueden ver después, pueden llevarlo a ese archivo a otra máquina y ejecutar un programa que les permite ver de una forma similar a lo que se está viendo acá o en DevC, por dónde fue pasando y cuáles fueron las instrucciones que se ejecutaron. También se sabe, digamos, sirve saber cuál es el valor de las variables. Entonces usted ya sabe que la variable es 5 y ve que está entrando por acá, entonces se pone a revisar esta condición. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Sí, profe. Profe, lo de conocer el valor de las variables sería aparte del trazado, ¿verdad? Tipo, no está... No es estrictamente la traza, porque la traza es solamente el program counter. Claro, ok, perfecto. Es algo que se usa junto, digamos, junto con la traza, que vengan los variables, los estados de las variables. Bien. Vamos a ver entonces. Entonces, esto, fin con la traza, ¿sí? ¿Está entendido la traza? No sé quién es el que me ha dicho que no entendía, no sé si lo entendió ya. ¿Hay alguien que todavía no entienda lo que es traza? Ok. Fin de la traza. Sí. Entonces, una traza, podemos decir de que el máximo número que puede tener está definido por el tipo de variable. Por ejemplo, el entero era el máximo número que puede tomar los valores enteros. Pero la traza de ese proceso, de ese programa que estábamos viendo ahí, la cantidad de trazas diferentes de ese programa eran esas, pero cuál es el tamaño de la traza de un proceso no se puede saber si uno no evalúa bien el programa, porque hay muchos programas diferentes. Por ejemplo, hay juegos, por ejemplo, o sí, digamos, hay programas, por ejemplo, el LibreOffice que tengo yo abierto aquí, la traza máxima es indefinida. O un juego es indefinida la traza máxima. Porque yo lo puedo estar ejecutando todo el tiempo y seguir ejecutándolo. Y volver a ejecutarlo y sin cerrar el proceso.
Es decir, imagínense un juego. Ustedes lo abren un día y lo juegan durante 10 años. ¿Puede pasar? Sí. Entonces, o un servidor, digamos por otro lado, un servidor de páginas web, un día se enciende, arranca el proceso y está 10 años ejecutándose. ¿Puede pasar? Sí. ¿Cuál es el tamaño de la traza? Enorme. ¿Me explico? Claro, profe. Sí, sí. Sí, profe. Ok. En ese ejemplo que estábamos viendo, la cantidad de trazas diferentes está determinado y también coincide la cantidad de trazas diferentes con la traza más larga posible. Está determinado sí por el entero máximo. Si es que el número es entero. Y si es que i es un número entero también, porque por ahí son long. Entonces ya es el doble de la longitud. ¿Sí? Son muchos números más. El doble de la longitud de la palabra. O sea, por ejemplo, el entero de 32 bits son 4.000 millones de combinaciones posibles. O sea, podría haber 4.000 millones de trazas y la traza más larga sería de alrededor de 4.000 millones de registros. Y si usted pone long int, la longitud pasa a ser 8 bytes. Entonces ya no sé qué número es, pero es enorme. No es el doble del anterior, el doble de la longitud. No es el doble de combinaciones. Es un número enorme. 64 bits es muchísimo. No lo tengo en la memoria. Bien. ¿Cuál es el nombre de la llamada del sistema en Unix para crear un nuevo proceso? Fork. Bien. Y create process. Esto está bien. ¿Qué son las señales en Unix? Esto está bien. La señal se usa para notificar un proceso que se ha producido un suceso o evento, está bien. Se puede recibir síncrona o asíncrona, está bien. Esto está como para aclararlo un poco. Dependiendo del origen 1 de la razón. ¿Qué será el origen 1 de la razón? Autor del trabajo práctico, Yo, profe. Manuel Santiago. ¿Qué quiere decir aquí cuando dice dependiendo del origen 1 de la razón? Yo no sé si quise, no sé, no me acuerdo la verdad, pero eh, seguramente se me coló ese uno, digamos, pero Sí, no. capaz que es del origen o de la razón, sí. Ahí queda mejor. Sí. Bien. Las señales son muy parecidas a las interrupciones. ¿Ustedes saben cómo se manejan las interrupciones? ¿Qué es lo que pasa cuando llega una interrupción al CPU? ¿Alguien sabe? ¿Se guarda el contexto, profe? Eso ya es muy después, digamos, después de lo que nos interesa evaluar aquí, antes de que se guarde el contexto. ¿Qué es lo primero que pasa cuando llega una interrupción al CPU? ¿Pasa a estado kernel, profe? A modo kernel, mejor dicho. Sí, pero en menor, el nivel de detalle más cercano del CPU, antes de eso. Cuando llega una interrupción al CPU, se hacen varias comprobaciones de hardware. O sea, el CPU se fija, por ejemplo, si están habilitadas las interrupciones. Después se fija
si no se está atendiendo ya, o sea, si no se está atendiendo una interrupción que tenga más prioridad que la interrupción que está entrando. Supongamos que no, que se está ejecutando, que no se está ejecutando, atendiendo ninguna interrupción. Entonces llega una interrupción nueva, se activa una señal en el CPU y la instrucción que se está ejecutando actualmente en el CPU se le permite que termine. Pero la siguiente instrucción no se va a ejecutar porque ni bien termina de ejecutarse la actual, el program counter cambia a un valor predeterminado. Y entonces, ¿qué significa cuando cambia el valor del program counter? Que se va a ejecutar otra cosa. Entonces, se empiezan a cargar instrucciones desde otro lado. ¿Qué es ese otro lado? Es un lugar donde está, digamos, la rutina, que es una función, un programa, de atención de las interrupciones. Esa rutina se encarga de ver cuál es el origen de la interrupción. Por ejemplo, si es de entrada-salida, si es de... perdón, hablemos de entrada-salida. Puede ser entrada-salida, puede ser reloj, pueden ser varios orígenes. Entonces se fija y dice, bueno, es de entrada-salida, es de teclado. Entonces hay una tabla que dice si la interrupción, tiene un número las interrupciones, ¿sí? Entonces según el número que tenga, es de teclado, puede ser del bus PCI, puede ser específicamente de la DMA, puede ser un disco rígido suelto, puede ser un montón de cosas, la placa de red. Entonces, según el número, hay una tabla con diversas funciones, que son funciones, imagínense funciones de C. Entonces, según el número, es la función que se tiene que ejecutar. Porque si viene del teclado, hay que ejecutar una función. Si viene del disco rígido, hay que ejecutar otra. ¿Me siguen? Sí. Después de esto, Sí, profe. viene la parte en la que se guarda el estado del procesador. Ahí ya está el modo kernel, ¿no? Después de esto viene la parte en la que se guarda el estado del procesador. Perdón, no. Antes de esto viene la parte en la que se guarda el estado del procesador. Y bueno, y después se elige la función que se va a ejecutar, se ejecuta la función, se hace lo que se tenga que hacer. Después probablemente entre el planificador y después, si corresponde, se lo vuelve a poner al proceso que estaba ejecutando. En el caso de las señales es muy parecido porque los procesos, los programas, también tienen una tabla y las señales también tienen número y se reciben y se procesan de una manera parecida. Cuando el proceso recibe una señal, tiene la tabla esa y entonces se fija si está definida la función para ese número de señal. Y si está definida la función, la ejecuta. Y si no está definida la función, bueno, no hace nada. Hay algunas funciones para algunas señales que están predefinidas. Por ejemplo, SIGTERM. SIGTERM está predefinido en que el programa va a terminar. SIGINT también está predefinido que el programa va a terminar la ejecución. Pero ustedes las pueden cambiar. Si quieren ustedes en el programa, pueden poner en el código para cambiar qué es lo que va a pasar cuando les llega la señal SIGTERM, cuando les llega la señal SIGINT, y ustedes pueden decidir que el programa no termine. Que diga, por ejemplo, no, estoy ocupado ahora, un printf que diga, ahora estoy ocupado, por favor intente nuevamente más tarde. Y eso se puede hacer. Y hay otras señales como SIGKILL, por ejemplo, que no las pueden redefinir ustedes, o sea, el programador no puede redefinirlas. Que ya vienen por defecto y no se puede cambiar, entonces siempre va a pasar lo mismo, que es la terminación inmediata del proceso. Entonces en eso se parecen, y se parecen también en la parte de que, bueno, es una notificación de un evento, solo que las señales siempre las envía un proceso a otro proceso, o sea, son entre procesos.
En cambio, las interrupciones son entre dispositivos de hardware. La interrupción es una señal eléctrica y la señal en este caso es una señal, valga la redundancia, lógica, ¿sí? Es un número que se escribe en el PCB. Y esto de que se puede recibir síncrona o asíncrona, ¿alguien lo entiende? ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien tiene el ruidito del cri-cri? Nadie. Bueno, ya vamos a ver eso. Aquí estoy viendo una pregunta de Paz Pose. Tobias, create process y fork, ambas son llamadas a la API en realidad. La llamada del sistema en sí, no sé cómo la llamada del sistema en sí en realidad es un número en Linux. La llamada del sistema en sí. Sí se le pone un nombre y es algo, y es fork, digamos, es la llamada del sistema fork, pero a lo que nosotros invocamos cuando creamos el proceso, cuando estamos programando en C y ponemos fork, es la función de la API, ¿sí? La llamada del sistema también se llama así. Y en create process, la verdad que no sé cuál será, si el nombre, o sea, no sé si el nombre de la llamada del sistema será diferente al nombre de la función de la API. Lo que sí le puedo decir es que en la bibliografía claro, eso puede ser que tenga un prefijo, sí. De todas formas, alcanza con la respuesta de cuál es el nombre de la función de la API, ¿sí? Porque es equivalente 1 a 1, al menos en Linux, la función de la API tiene una equivalencia 1 a 1 con la llamada del sistema. Bueno, volvamos a las señales. A ver, ¿qué dice? No, no está bien. Ponga que fork es el equivalente a create process, porque fork es la llamada de la API. Si no, habría que ver, si me hace acordar, le averiguo cuál es cómo se expresaría el nombre de la llamada, el código mnemónico, digamos, de la llamada del sistema de Linux. Pero fork es la llamada a la API y create process también es la llamada a la API. Es el nombre, digamos, de la función de la API. ¿Qué pasa con las señales síncronas o asíncronas? ¿Qué quiere decir síncrona o asíncrona? Por ejemplo, una señal, el proceso recibe una señal, ustedes lo deben haber visto en el práctico de C básico, quizás. En ese era en el que estábamos haciendo lo de la matriz. Recorrer la matriz era en C básico. Sí. Bien. En ese deben haber visto, por ejemplo, que les llegaba, que alguna vez, si dimensionaron mal a alguno de ustedes, puede haber visto que le aparecía, que le decía violación de segmento. ¿Puede ser? ¿A alguno le pasó? Si ustedes se pasan en el tamaño de la... si ustedes le erran, digamos, y el programa intenta acceder memoria que está más allá de lo que se le ha asignado, el sistema operativo le dice que hay una violación de segmento. Eso es una señal que el kernel le manda al proceso y que se llama, yo se la pongo separada, pero esto está todo junto, ¿sí? Que quiere decir
señal, la B es de violación y esto de segmento en inglés, ¿no? Entonces, de esta forma, esto se llamaría un evento síncrono. Es decir, ¿por qué síncrono? Porque está provocado por la ejecución del mismo proceso, el evento. O sea, el proceso ejecutó, quiso acceder a memoria que no le correspondía, entonces por eso se produjo la violación del segmento y por eso viene la señal. Esto sería un ejemplo de un caso de que se recibe una señal de manera síncrona. Y una señal asíncrona, entre comillas, y relativamente asíncrono, sería, por ejemplo, cuando ustedes apretaban Control C o Control Z. Cuando ustedes aprietan Control Z, les llega la señal que ustedes saben que se llama SIG Stop. Y cuando aprietan Control C, la señal se llama SIG como. Cuando ponen Control C, la señal es SIG ¿qué? ¿Alguien sabe? No, Control C siguiente. No sé si no está en el práctico por ahí. Entonces, estas señales, estas dos señales que están acá son generadas por el usuario de alguna forma. No están relacionadas con la ejecución del programa, sino más bien con un evento externo al programa. La violación del segmento es como un evento interno del programa y estas otras son externos. Entonces, eso se diría que son sucesos asíncronos desde el punto de vista del programa. Por otro lado, las señales son, siempre hay un proceso que le manda la señal a otro proceso. Hay un proceso emisor y un proceso receptor. Entonces, desde ese punto de vista, las señales siempre son síncronas. No hay eventos externos. En este caso, supongamos que tenemos los procesos, cuando ponían los procesos sleep, ¿sí? Y le mandaban una señal. Por ejemplo, yo tengo el proceso este y aprieto Control C. ¿Cuál es el proceso? O sea, ¿cuál es el proceso receptor y cuál es el emisor? ¿Me pueden identificar? Cuando yo aprieto Control C, le quiero mandar una señal al proceso sleep, ¿sí? Y se le manda. O cuando aprieta Control Z, como ya hicieron varias veces. ¿Cuál es el proceso emisor y cuál es el proceso receptor de la señal? Sleep. Sleep, bien. No queda duda. ¿Y cuál es el emisor? ¿Y sería el usuario, profe? No, porque el usuario no puede, no tiene la posibilidad de interactuar con un proceso porque el usuario es físico y el proceso es lógico. La terminal. Va tibia. ¿El kernel? No, el kernel no es un proceso. Aquí, por lo menos en Linux, no es un proceso. Con la terminal íbamos cerca. ¿El sistema, profe? No, el sistema es algo muy abstracto. ¿Qué es el sistema? El gobierno, el ¿El sistema establishment, operativo? la corpo, como dicen por ahí. Ah, ¿el sistema operativo? No. No, es un proceso. La señal SIGINT. Aquí Tobías le pegó en el chat. Es el shell, el intérprete de comandos. El intérprete de comandos es el representante del usuario dentro del sistema. ¿Sí? Es el avatar. ¿Está claro? Entonces, el usuario, más específicamente, el usuario interactúa con la consola. La consola es el teclado y es la interfaz física entre el usuario y la máquina
perdón, entre el usuario y el sistema lógico, la interfaz física es la consola. El teclado, la pantalla, el mouse, esa es la consola. Detrás de la consola está la terminal, que es el programa que nos permite acceder al intérprete de comandos, que es el proceso que interpreta los comandos del usuario y los ejecuta. ¿Está claro? Entonces, el emisor es el intérprete de comandos. Bien. Y la pregunta que me hace Lucas, si la división en cero, claro, división en cero también, no me acuerdo cómo se llama la señal, pero sí, causa una excepción y viene una señal a causa de esto. Vamos a ver, ya que me pregunta, a ver si la encuentro rápidamente. Disculpe, ¿no? ¿Ven la consola, verdad? Sí, profe, se está viendo. Estas son las señales. A ver si me acuerdo cuál era. Aquí está la violación de segmentos, ¿sí? Aquí está siguiente, esta es la que manda con control C. Sí, kill, esta es la 9. Sí, conti stop, que son las que andan mandando ustedes en el trabajo práctico. No, no la identifico. No la identifico por el nombre. No sé cuál será. ¿Cuál será específicamente la señal de la división por cero? No sé si podrá ser esta o esta. Si queda la duda, la buscamos después. A mí ya tengo curiosidad. Pero quiero avanzar con este tema porque no hay mucho tiempo. ¿Sig Pipe puede ser, profe? ¿Sí? ¿Cuál dice? ¿Sig Pipe? Pipe No parece. está asociado a tubería, que es una forma de comunicación entre procesos. No lo veo que, no veo que vaya a ser el tema de la división por cero. ¿Por qué lo sugiere usted? No, porque había buscado en internet y me aparecía eso. Bueno, ya que hay interés, vamos a verlo. Ahora me aparece otra que se llama SIG FPE. Esa puede ser, Sí, excepción yo de punto encontré la flotante. misma, profe. Esa es la excepción de punto flotante. Esa puede ser la división por cero. Que era, a ver. Ah, no, yo pensaba que era esta, pero no. ¿Dónde? FPE dice. Ah, acá está, esta es, sí, tal cual. Esa es. Gracias. Saben que el chat aquí en Zoom es medio complicado de manejar cuando se comparte pantalla y todo eso, así que a veces me pierdo de ver en el momento adecuado el chat. Bien, entonces fin de las señales. Entonces quiero que quede claro que está bien que diga que la señal puede recibirse síncrona o asíncrona, pero para mí, como se trata de eventos que están todos sucediendo dentro del sistema operativo, todas las señales son síncronas porque no son eventos externos, ¿sí? En cambio, las interrupciones hay algunas que sí son realmente eventos externos y asíncronos. Por ejemplo, el teclado, ¿sí? Las interrupciones del disco rígido se podría discutir si son síncronas o asíncronas.
habría que ver si, por ejemplo, el disco rígido no comparte. El tema es que el disco rígido no comparte el reloj del CPU, ni el reloj, ni el reloj del bus del sistema al que está conectado el disco rígido. El disco rígido tiene un tiempo de búsqueda adentro y eso depende de, bueno, de eso, de las características particulares de lo que se esté buscando, por ejemplo. Entonces no está sincronizado el disco rígido, ni siquiera con el bus. Entonces puede llamarse que es una interrupción de tipo asíncrona, un evento asíncrono y externo. Y el ejemplo máximo es el usuario que no tiene ningún tipo de sincronización con el sistema. O qué sé yo, también pueden venir interrupciones de sensores de temperatura. O lo que se les ocurra a ustedes conectar a una computadora. En cambio, lo que son, un proceso le manda una señal a otro proceso, está todo sincronizado por el reloj del sistema. ¿Sí? Acá hay una distinción de asíncrona o asíncrona, pero en definitiva, a mí me parece que todo esto de señal son eventos síncronos. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Bueno, esto está bien. ¿Estas fuentes todavía? ¿Habla? Sí, profe. ¿Qué desayunó? ¿Cómo? ¿Cuál es el desayuno que había ido a buscar? ¿Qué desayunó? Comparte, ya tengo hambre. Creo que Lo escucho recortado. Sí. Pero suena delicioso. Me hizo una leche con chocolate. Bien. Eso es lo único que le entendí. Leche con chocolate. Va a quedar para la próxima clase lo suyo porque voy a aprovechar y voy a terminar aquí con su Bueno, compañero. Y ahora que veo como que la calidad de audio que hay, iba a ser muy difícil interactuar con ustedes, así que me quedo aquí. Bueno, eso está bien. Las opciones, eso está bien, eso está bien, eso está bien. Profe, Sí. disculpe, pero ¿qué le parece a usted la nueva actualización de Windows a Windows 10, a Windows 11? No lo conozco, no vi nada de eso, nada de eso. Yo estoy lejos de Windows. La verdad que no me fijé, tendría que, eventualmente lo voy a evaluar a Windows 11. Sí, comparto con Lucas. Si me pregunta de nuevo la clase que viene, capaz que puedo agregarle un poco más. Bueno, profe, gracias. Bueno, ¿cuál es qué información tiene el número de identificador, la terminal, el estado? Bien, aquí está buena esta aclaración, que no es el tiempo de vida. Y el comando que inició el proceso. Lo que falta es la respuesta a la pregunta esta, ¿no? De qué estructura del sistema operativo cree que se obtiene esta información. ¿De qué estructura, gente, se obtiene la información esta? Profe, yo puse el ¿Del PCB. PCB? Sí, del PCB, bien. Esa es. Listado de estados. Sleeping. Aquí. Esto no sé de dónde lo habrá sacado. Pero R, capaz que lo saco de PS. Del man ¿Del PS. manual, creo?
Ok. No, Puede ser, la verdad que tengo, a ver, voy a fijar porque tengo la duda. Si en algún manual está... Si lo busca el manual en inglés, que es lo que tengo, lo estoy viendo ahora, que no les estoy compartiendo. o de un PDF creo también del aula, profe. Aquí están estos estados, ¿sí? R es en ejecución o en la lista de ejecución. La lista de ejecución no es lo mismo que la lista de ready. Y, o sea, por ahí los estados de Linux no se los ve tan fácil en la lista de estados esa que ustedes tienen en la teoría, ¿sí? Por eso les quiero hacer alguna especie de correlación. R, digamos que es en ejecución, ¿sí? S sería el equivalente a en la lista de ready. Aunque aquí diga que está esperando para completarse un evento, no, esos son los procesos que están en realidad esperando el procesador. Simplemente que no están en ejecución. Este es el que usaron ustedes, que es detenido por señal de control de trabajo. Y esta es el estado bloqueado, o sea, este es bloqueado por entrada-salida y este es bloqueado por señal, digamos. Este es bloqueado por el depurador durante la traza del proceso. Fíjense que justo estábamos hablando de eso en esta clase. ¿Se acuerdan? Qué casualidad. Espero que se acuerden porque hablamos de esto. Bueno, volvamos al trabajo práctico. Esto sobre NICE. Aquí esto ya está de más. La W y la N. Esto W ya no se usa hace muchísimo. Y la N me parece que ya no es la primera letra del estado. Me parece que la N ya es una de las segundas letras del estado. Así que esto yo no lo pondría para nada. Y esta T, sí, bueno, se hace la distinción de la T mayúscula es para parado, de lo que estaban usando ustedes. Y la T minúscula era para trace, ¿sí? Para la traza. Bueno, lamentablemente, a ver, voy a hacer rápido, vamos a ver si coincide, si está bien lo que sigue. Y terminamos esta clase y listo. Por favor, vayan poniendo sus legajos en el chat. Creo que son más columnas que estas 4, pero bueno, lo tomo igual, lo tomo por válido. No, que dice indique 4, profe. Ah, perdón, sí, tiene razón, indique 4. Ya estoy apurado por el tiempo. No quería hacer trabajo de más tampoco. El mítico administrador de tareas, exacto. Está parado o trazado. Si en realidad puede poner que está
parado, detenido. Lo que tienen que poner es que tienen que poner la T, ¿sí? Que es el indicador del estado del proceso. Esto está bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Se envía sigstop, o sea, se lo detiene al proceso, y después se le envía sigterm al proceso que ya está detenido. Entonces, cuando uno se fija en qué estado está el proceso, ¿sí? Dice, indica en cada caso el estado del proceso. Aquí falta. Profe, Sí, disculpe, son las 11 ya. sí, lo sé. El que se pueda quedar, que se quede y el resto que se vaya. Que tengan un buen fin de y nos vemos en la clase que viene. Yo voy a terminar de revisar este práctico ahora. No hay problema si se tienen que ir. Después lo pueden ver porque lo estoy grabando si quieren verlo en el video. Bueno, profe, gracias. Perfecto, profe. Nos vemos, que ande bien. Que ande bien. Chao, profe, que ande bien. Hasta luego. Chao, No, profe. profe, que tenga buen fin de. Entonces, cuando lo ponen sigstop, el proceso pasa a estado detenido. Y cuando pone sigterm y se fija, el proceso sigue en estado detenido. Y esto es por lo que dice aquí, ¿sí? Como depende del proceso terminar o no, hay que reanudar el proceso. Entonces, cuando se envía la señal para reanudar, aquí me parece que no entendió bien. Entonces, cuando se envía la señal para reanudar, entonces el proceso finaliza. O sea, ya no lo va a encontrar aquí el proceso, ¿sí? Y finalmente el último punto. Este no está respondido bien. Lo que yo hubiera esperado aquí que ponga, por ejemplo, no, perdón. No es este. Claro. Como por lo que está explicado aquí, cuando se envía la señal SIG-kill, no se espera, no importa si el proceso está detenido. El proceso se lo termina porque de todas formas se iba a terminar. En cambio, cuando se envía SIG-term, hay que esperar que el proceso reanude para que vea si va a cumplir o no con la señal, ¿sí? Bueno, esta respuesta es la última que faltaba revisar. Está bien. Poniendo kill all sleep, como dice ahí, se lo mata. Le faltaría completar que también poniendo, por ejemplo, kill, poniendo la señal y los números de los procesos sleep, que aquí no están los process ID, pero puedo poner, por ejemplo, PID1, PID2, PID3, Yo representando lo los había hecho process así, ID. profe, ahí poniendo los numeritos de uno seguido del otro. Está bien. Yo había puesto el número del proceso. Lo correcto para o sea, con un solo comando, si ustedes le agregan, si ustedes ponen una lista de todos los process ID, Kill le va a mandar la señal a todos. Para que la respuesta esta sea la más completa, podrían poner las dos, ¿sí? Kill all está bien y esto también está bien. Profe, yo puse pkill. Pkill también está bien. Pkill es incluso mejor que kill all. Kill all falla a veces tiene algunos problemas y Sí, por pkill es eso.
Bueno, excelente. Con esto voy a terminar este trabajo práctico. ¿De quién era? De Manuel Santiago Figueroa. ¿Está Manuel todavía con nosotros? Sí, profe. Bueno, gracias Manuel. Disculpe por haberlo hecho demorar. No, gracias a usted, profe. Nos vemos el próximo. Que tenga un buen fin. No, profe, Igualmente, nos vemos. Cuídense. Nos vemos, profe, que ande bien. Nos vemos, profe. Ya, profe, Chao, gracias. profe, nos vemos.